Porque a mí me dice claro. Es una reforma que presenta el PRI. El PAN la apoya y luego que el PRI no la vota. Así es. Es la del outsourcing y esas cosas. Entonces, a mí no me queda pero hoy toca economía, ¿no? ¿De qué es el tema? Entonces, no estamos hablando de... Perdón, mi candidato Hugo, por favor. Estamos de acuerdo contigo. Completamente de acuerdo. No, por favor, no sé por qué Vidal interrumpe. Respetemos los espacios. No, es que Vidal, quisiera comentar. Es un comentario para enriquecer la aportación. Hay que comentarlo. Si nos da tiempo, claro que lo contestaremos. Sí tiene que ver porque la reforma laboral generaba condiciones que hacían más productivo no solamente a la empresa, sino al empleado y al empleador, o sea, daban facilidades a las empresas para poder tener un margen más flexible en términos de contratación, no así violando las conquistas laborales, pero sí en términos de contrataciones, y eso permitía y también contemplaba otro tipo de cosas como incentivos fiscales para temas de contratación de primer empleo, de los mayores discapacitados. Y entonces sí generaba finalmente productividad y generaba una economía mucho más competitiva. Entonces yo sí creo que independientemente del efecto social de la reforma política, de la reforma laboral, perdón, sí tenía un efecto en la productividad y en el crecimiento económico de este país. También nos acompaña el día de hoy el doctor Juan Sherwood, él es director de la Escuela de Graduados en Administración de TEC de Monterrey, Campus, Estado de México. Juan, mucho gusto. Nino, ¿qué tal? Buenos días a quienes nos escuchan y a quienes nos acompañan en esta mesa. Y bueno, Nino, pues estamos en un entorno internacional muy complicado. Vemos que 12 países en Europa se encuentran en recesión. En estos días la discusión yo creo que toma más fuerza de si Grecia o no abandona la zona del euro y por lo tanto pues genera una nueva oleada de aversión al riesgo. La parte del tipo de cambio, que es un tema muy de todos los días. Ahorita en México vimos que el tipo de cambio coquetea nuevamente con niveles de 14.50. Ayer veíamos, Gabriel ya mencionaba, sí. Ahorita veíamos pues una subasta de Banco de México por arriba de 250 millones de dólares. Yo diría, creo que para tranquilidad de quienes nos escuchan, que el tipo de cambio pues no será a base de subastas como regresará a niveles más bajos, pero por lo menos en mi opinión como economista sí creo que el tipo de cambio deberá estar regresando por niveles en algún momento en el mediano plazo por debajo de 13 pesos por dólar, porque digamos que las razones por las que el peso se ha depreciado son de alguna manera externas, y creo que en algún momento los inversionistas reconocerán que el peso a nivel actual está muy barato, y por lo tanto pues regresarán capitales y veremos que toma fuerza. La economía mexicana creo que viene creciendo, quizá con más inercia que con algunas otras razones de fondo. Yo creo que en los años por venir, si queremos crecer a tasas como las actuales, pero de manera sostenida, porque no lo hemos hecho, Nino. Si vemos cuál es el crecimiento promedio de la economía mexicana, bueno, pues está entre 1.5 y 2% en los últimos, para no hacerlo partidista esto, pero pueden ser 10 años, 20 o 30, no importa, no crecemos de manera sostenida por arriba del 2. Si queremos crecer a tasas de 4 o 5%, de manera sostenida en los años siguientes, pues definitivamente los partidos políticos, los que se encuentran en esta mesa, tendrán que ponerse de acuerdo y tendrán que generar mejores condiciones para que podamos generar más empleos y mejor remunerados. La verdad es que las reformas, podemos decir que fue un partido, que fue el otro, no están, y los mexicanos las necesitamos. También nos acompaña el licenciado Francisco Lelo de la Rea, subdirector del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Francisco, mucho gusto, buenos días. Muy buenos días, Nino, muy buenos días al auditorio y a mis colegas aquí en la mesa, muy buenos días. Yo creo que sí hay buenas noticias para México en términos de lo que, como ya señalaba Vidal, han mejorado los pronósticos de crecimiento para la economía mexicana este año, 2012. Se está generando empleo en México. Vamos ya arriba de los 200,000 puestos de trabajo generados este año. Yo creo que el tipo de cambio sin duda responde a la gran volatilidad externa, no es por cuestiones internas. De hecho hay solidez y, como mencionamos, están mejorando los pronósticos de crecimiento. Entonces sin duda el tipo de cambio se debe a esta volatilidad internacional. El tema de Grecia es esencial que explica en gran parte esta gran volatilidad del tipo de cambio, y sin duda pues el año 2012 se ve bien, pero las preocupaciones son los próximos años y en particular el 2013.
el pronóstico es que en el mejor de los casos... porque cambiemos en la presidencia, porque tengamos cambios en el Congreso, porque tengamos cambios en el país. Pues digo, ese es un elemento. Pero es Estados Unidos, básicamente. Pero son dos, Europa y Estados Unidos. Estados Unidos también cambia, pero hasta el 20. Pero eso no importa, es decir... No, la política fiscal de Estados Unidos va a tener un impacto muy importante en el crecimiento de ese país y nos puede repercutir. Y en el mejor de los casos, hay una estimación que Grecia abandona el euro en 2013. Yo creo que es muy optimista. De continuar las condiciones como están, Grecia abandonaría el euro en semanas. Sin duda. Sí, lo puede ser ahorita abandonando, ahorita en una reunión y decir, puede ser tan... O sea, puede ser tan pronto como ahora, ¿no? De ahora en adelante. Y no sería tan malo, ¿no? Yo creo que financieramente sería gravísimo. En el muy corto plazo sí, pero bueno, pues, ya los griegos con su propia moneda podrán ser más competitivos para empezar a exportar y crecer de una manera más... Es el análisis de Krugman de la previa revolución. Ahora, el argumento es claro, si continúan las condiciones como están, yo creo que al final de cuentas te cuesta mucho más que hacer el ajuste hoy, sin duda, ¿no? Sí, pero eso es económicamente, en términos sociales. Sí. O sea, Grecia pasaría por una situación sumamente complicada. Y aquí yo lo vería al revés. Eso no afecta a la economía. Yo lo veo al revés, porque no es Grecia abandonando el euro está abandonando a Grecia. ¿Qué quiere decir? Que el acuerdo de la Unión Europea realmente no fue real. No va a haber deuda común. No hay nada. Distrito 10 en Miguel Hidalgo. Mucho gusto. Hola, Nino, muchas gracias. Gracias por nuevamente invitarme a este espacio. Gracias al auditorio que está escuchando y bueno, bien, buenos días a todos mis compañeros panelistas. Yo la verdad, yo no soy economista. Yo quizá no pueda hablar en términos técnicos, pero soy mamá. Soy ama de casa. Y a mí lo que me queda claro, y seguramente a muchas mamás y a muchos papás que nos están escuchando, es que hay una carecía de la vida. Los bolsillos no alcanzan para sostener el hogar, no alcanzan para sostener la vida. Hay falta de empleo, hay 17 millones de personas que ganan menos de 3,640 pesos al mes. Hay 2.4 millones de mexicanos que se encuentran sin empleo. Hay 52 millones de mexicanos que viven en pobreza. Hay 28 millones de mexicanos que no cuentan, escuchen bien esto, panelistas, que no cuentan con los recursos suficientes para adquirir una canasta básica de alimentos. Eso a mí me parece que no, o sea, hay que atender este tema y no estar atendiendo que si Grecia, que si aquí, que si a niveles internacionales. No. O sea, ¿qué pasa con la economía de nuestro país? A mí me pueden decir lo que quieran. ¿Cómo anda el peso y con el dólar? No me importa. A la gente y yo que ando en recorridos todos los días en las casas, no hay dinero. No hay la canasta básica que dice, por ejemplo, te voy a contar, yo que voy a comprar. Dicen que la tortilla de maíz, la canasta básica cuesta 10 pesos, pues no, cuesta 12 pesos. Dicen que el arroz de grano cuesta 11.50, ¿qué crees, Nino? No, cuesta 16.50. El bistec, el kilo de bistec que cuesta 37.30, jaja, me río. Oye, Vidal, esa pregunta Llerenas, no la puedo contestar así. Vidal Llerenas. ¿No? Señores, ven, Pero va a haber o no va a haber en el vicepresidente. No, bueno, no voy a entrar en provocaciones, ni no, o sea, es la falta de respeto de los panelistas. Sí, bueno. Vidal, calma. Tenemos propuestas y además el candidato Enrique Peña. Y junto con legisladores. A ver, Vidal, de verdad que es que no dijo que no ayer. Tranquilo, no ya te tocará tu tiempo. Permíteme terminar. Oye, estoy hablando de las amas de casa. Es que eso es irrespetuoso hasta con las mujeres que te están escuchando. ¡Misógino! Señoras, no quiere escuchar lo que está sucediendo en los hogares. Punto. ¿Qué hago? ¿Me callo? Ese tema. ¿Puede seguir? ¿Puede continuar? Por favor, sí. Por favor, sí. Además de todo esto, además de que los precios de la canasta básica no son los precios reales que uno encuentra en el mercado, en el supermercado y donde quieras y en todos los niveles. No son. Además, el que suba el precio de la luz, el precio del gas, el precio de las gasolinas, el precio del agua, de todo, no nos sirve para los monederos de las mujeres. O sea, de verdad no podemos más. Las mujeres, madres solteras, jefas de familia, ya no pueden sostener un hogar. Eso hay que comentarlo aquí. A mí la verdad me parece que es una falta de respeto
a la ciudadanía. A la ciudadanía lo que le interesa es que le digan cómo va a pagar la semana de su casa. ¿Y cómo la pagaría? A ver, permíteme. Es que este hombre es muy irrespetuoso, ¿eh? ¿No? No, es perredista. No tiene que ver con su género. Maestro, le agradezco. Le agradezco la verdad que no lo quise decir. Entonces, perdón, no hay ninguna propuesta. No es este hombre, es este perredista. No hay ninguna propuesta. No, qué mala onda, porque seguramente hay perredistas muy respetuosos. Y los conozco. Así es que hombres, sí, y mujeres también. Y los conozco. Son respetuosos, nada más que aquí sí, definitivamente, Vidal, qué pena. Qué pena, Vidal. Si quieres continúa después, y también le quiero contestar en la próxima, si me das permiso. A ti no te doy permiso, contéstale cuantas veces te pegue la gana. Una vez, sí. Pues bueno, o sea, esa es un poco la situación que está sucediendo en las calles. Yo no sé si tú estés en los recorridos en las calles, no sé cómo estés llevando tu campaña, pero eso es lo que está sucediendo en las calles. Seguro sí, porque se molestó desde el momento en que dije la situación que estamos padeciendo todos los mexicanos económicos. Jesús Noyola, si llega el PRI o el PRD a la presidencia, esto no va a mejorar. Ellos le apuestan al populismo, a endeudarnos con el Fondo Monetario Internacional. Invito a Gabriel para que vaya al Club de los Optimistas. Está muy negativo. ¡Gabriel! Le voy a platicar algo aquí a nuestro amigo Noyola. Ernesto Cordero, que hasta donde entiendo es panista, lo que pidió al Congreso de la Unión es que le dieran una autorización para endeudarnos con el Fondo Monetario Internacional hasta por 80,000 millones de dólares. Nunca en la historia de este país, ningún ni PRI, ni PRD, ni nada, ha endeudado al país con el Fondo Monetario Internacional en 80,000 millones de dólares. La mitad, o más de la mitad de la reserva que dice tener el Banco de México, es una tarjeta de crédito que el Fondo Monetario Internacional le dio Cordero. La reserva sigue bajando. ¿Cuál es el problema? No es que seamos optimistas o no. El problema de fondo es que cuando se hace populismo es cuando se usa las variables económicas para tratar de ganar una elección. Cuando se usa la reserva de activos internacionales para mantener artificialmente el peso, porque aquí sí no coincido con Juan y ahorita voy a comentar un poquito más sobre eso, es porque la verdad de las cosas, la calle es la calle. Hoy en día, ¿qué es lo que sucede cuando el Banco de México interviene con 258 millones de dólares? Lo único que está haciendo es premiando la especulación. Premiar la especulación con cargo a las reservas es verdaderamente criminal. ¿Y ¿Qué es lo que los bancos centrales hacen, by the way? Si no, no existirían los bancos centrales. Será by the way, porque la ley lo prohíbe. Si no, los bancos centrales lo prohíben. Güey con G o güey con W. Un banco central que no pueda salir al mercado abierto a comprar reservas. Yo sé que si algo no conoces es la ley. Y la ley lo único que prohíbe es no prevé las intervenciones como las que está haciendo el Banco de México. Entonces no habría Banco Central. No, discúlpame, el Banco Central tiene un objetivo constitucional, sí, que es mantener la moneda, el poder adquisitivo de la moneda. No respetan los tiempos de los demás, caray. Acuérdate una cosa, Verónica, aquí tenemos un problema. ¡Un problemón! Mira, ¿de dónde se financia o cómo fue financiando a Andrés Manuel López Obrador su campaña? Mira, ya me sorprende que hoy en día un líder sindical esté pidiendo una investigación de lavado de dinero. Apenas cuando Peña se les comenzó a ir, comenzaron a hacer investigaciones de lavado de dinero. El dinero del PRD viene de la central de abastos. El dinero del PRD viene del manejo del transporte colectivo. El manejo del PRD viene de todas las fuentes del comercio ambulante. Es decir, del Banco Central. El Banco Central es lo que menos les importa. El PRD vive de efectivo. De cash. Y es precisamente de lo que nos preocupa ahorita. ¿Por qué, Juan? Yo quería comentar ahorita con Juan. ¿Por qué 1 o 2 días después de que el ángel de la dependencia, Ángel Gurría, sube su pronóstico de 3.3 a 3.6 y un día después de que el Banco de México hace su poco serio análisis de decir entre 3.5 y 4.5 la economía, tomar una varianza de un punto porcentual en materia de crecimiento económico es muy poco serio? ¿Por qué? Porque tu profecía se cumple si estás en 3.5, que es lo que dice Carstens, pero decir de entre 3.5 y 4.5 en materia de PIB es verdaderamente ridículo. Es muchísimo dinero y además es cómo el país puede crecer y cómo el país puede distribuir el ingreso. En estas discusiones sobre la pobreza, la verdad es que los niveles de pobreza en proporción son los mismos desde el PRI en los 80s y el PAN en los 80s.
más o menos el 14% están en pobreza extrema, más o menos 25% en pobreza de capacidades y más o menos 40 y tantos. ¿Andrés Manuel es pobre? Es muy estable. Andrés Manuel seguramente no entra en eso. Quien ha visto su casa sabe que no es pobre. No es su casa, sus muchas casas. Pero Andrés Manuel es pobre. No, para casas donde llega. Y no trabaja. Peña en Miami. No, también Andrés Manuel. Andrés Manuel. Ustedes son de doble moral, chiquillo. No. Y también te voy a interrumpir porque tú me interrumpiste. Está bien. El punto es cómo podemos crecer y ¿Quién tiene más bonitas casas? La de Miami, ahí está en la página. ¿A poco ya fuiste? La de Peñabuela, en la página de Peñabuela, ahí es muy bonita. Ha ido 17 veces a Miami en un mes, pero bueno. Como la cosa o como las cenas de los Cárdenas en Francia. Sí, la gente en París conoce muy bien a los Cárdenas, porque cenan muy seguido ahí. Déjenlo, por favor. Mira, ahora sí Oye, es que sabes que está muy violenta la ciudad. Y hay quienes ustedes también. Cálmense, ¿verdad? No, te voy a decir que hay quienes incitan a la violencia y claro, gobernadores como Yarrington, que son los generadores de Yarrington, ¿por qué? En esta mesa tú empezaste Yarrington, con la hoy, por ejemplo, venía escuchando cómo la Fiscalía de Texas tiene una investigación de cómo sobornaron a candidatos del PRI durante los 90, entre ellos Yarrington. Entonces, pues sí, eso generó la violencia. Bueno, al tema. Ahora, sí, al tema. La última vez que gobernó el PRI, pues precisamente con la crisis de los tesobonos, sí le jugaron ahí sí al tipo de cambio y pues quebraron el país en 94. Luego llegó el PAN, donde ha habido estabilidad económica, pero nada de crecimiento. O sea, ¿qué necesitamos? Crecimiento. ¿Cómo va a llegar el crecimiento? Yo pensaría que básicamente con dos cosas. Infraestructura, una buena inversión en infraestructura pública y privada, y competencia especialmente en telecomunicaciones. Si llega alguien como Peña Nieto, pues que fue creado por las empresas de telecomunicaciones, pues ¿qué va a hacer? No va a haber competencia en telecomunicaciones. ¿Cómo creado? Y dos. Creado. Segundo. Eso no lo puedes decir, pues se van a meter al tema IVA en alimentos y medicinas. Ayer cuando Loret de Mola le pregunta a Peña Nieto, IVA en alimentos y medicinas, no puede responder. Dice, es una pregunta que no puedo responder. Es decir, si de veras están pensando en IVA en alimentos y medicinas, que lo digan. Digo que no que lo digan, uno tiene sí o no. O sea, no negó que iba a proponer IVA en alimentos y medicinas. Si lo quieren proponer, pueden. Hay méritos en la propuesta y hay costos. No sube los impuestos. Entonces, pues que lo planteen de esa manera. Alberto, Partido de Acción Nacional. Sí, mira, gracias. Mira, retomando el tema, yo sí creo que para que el crecimiento económico y se mejore la economía de las familias pueda ser una realidad y podemos sacar los 50 millones de pobres de los que hace referencia Verónica, sí tiene que haber un acompañamiento entre un crecimiento de la macroeconomía para poder finalmente tener un reflejo en la microeconomía, en los bolsillos de los ciudadanos. Si no existe esto no va a ser posible. Ahora, ¿por qué también el crecimiento de México ha sido muy marginal? Yo sí creo e insisto, no podemos esperar resultados diferentes mientras las cosas sigan igual, o sea, mientras no tenemos las reformas, o sea, mientras no tengamos las reformas estructurales, mientras no avancemos en ese tema. Hemos hecho un montón de reformas por muchos años. Pero han sido muy limitadas, yo creo igualmente que ningún país ha hecho más entonces tenemos puros parches, dime exactamente, cuál reforma. No hay una reforma trascendental. Dime y cuál aquí la gente de reforma. la iniciativa privada que está aquí con nosotros seguramente hablarán del asunto de los y podrán abordar sobre este tema. Las reformas trascendentales y fundamentales que este país requiere no han pasado. O sea, a lo mejor podrán decirme que han sido unas u otras, pero... Claro, ya el balance de 12 no es tan alto. El balance de 30 no es alto. No es, sí, pero bueno, de ellos estaba mejor que el de... Pues bueno, cayó 9.95 la economía, 9%. Sí, me gustaría, Nino, retomar un punto muy importante que mencionó Gabriel, tiene que ver con la parte de los bancos. Creo que aquí es algo que quisiéramos ver qué va a pasar hacia el futuro. La razón crédito Producto Interno Bruto en México es muy baja, 14%. Los bancos tienen grandes incentivos para cobrar comisiones y pocos incentivos para prestar dinero porque pues, es más riesgoso, etcétera. Y vemos que países como Brasil tienen una razón, financiamiento PIB por arriba del 50%, y en México tú tienes una empresa y pues la única manera de financiarte es a través de la cadena de suministro, porque si no, realmente no hay cómo a través de la banca. Hemos mejorado un poco, pero creo que estamos muy por debajo de donde debiéramos estar. La inversión que menciona Vidal, yo creo que vital para el crecimiento de este país. Invertimos por ahí del 18-19% del PIB, cuando deberíamos estar por ahí de 25 puntos. Me gustaría también retomar un punto que menciona la candidata Verónica,
y en donde, pues sí, efectivamente a quien vayas al súper y no le alcanza muchas veces, pues qué le importan los tipos de cambio, qué le importa lo que sucede en Grecia, pero yo creo que no podemos pues desligar completamente lo que sucede en el exterior, no podemos negar lo globalizada que está nuestra economía, cuando nuestras exportaciones representan pues casi el 40% de nuestro PIB. Entonces seguramente al trabajador que está en una planta, en una ensambladora automotriz, o a la trabajadora que también está en el sector turismo, etcétera, pues sí le importa lo que pasa en el extranjero, ¿no? Porque al final de cuentas nuestros ingresos de alguna manera dependen también de lo que sucede allá afuera. Creo que la parte de precios de alimentos no es algo para culpar a nuestro gobierno federal. Vemos como el índice de precios de alimentos a nivel mundial se ha duplicado de 2007 a la fecha. O sea, los alimentos, sobre todo granos, semillas y por supuesto carnes, son hoy mucho más caras de lo que eran antes, pero no es algo de México. Pero creo que lo que sí pudiéramos haber hecho, o podemos hacer todavía, es generar las condiciones para que el mexicano promedio, la mexicana promedio, pueda enfrentar de una mejor manera estos elevados precios que no hay cómo bajarlos. Y no creo que el gobierno deba estar jugando con... Algunos granos básicos puede ser, ¿no? Algunos granos básicos, claro, una canasta básica muy bien diseñada, no pudiera haber algunos subsidios muy focalizados, no como el subsidio a la gasolina, que ayuda más a quienes tienen automóvil y por lo tanto se vuelve un subsidio regresivo, ¿no? Entonces, pero creo que ahí sí pudiéramos diseñar una canasta, y creo que ahí es donde nos queda de ver el gobierno y todos los partidos, porque la realidad es que pues había una propuesta para una reforma a una mayor competencia, ¿no?, en sectores estratégicos, claro, y se quedó muy pequeña. La verdad es que la COFECO no tiene la fuerza que debería de tener. ¿Tú crees? Yo creo que el diseño actual es bueno. De hecho hay una contrarreforma por ahí del PRI, no sorprendentemente, pero me parece que el diseño actual a mí me parece bien. Yo creo que el tamaño de la multa, a mí me tocó incluso ir a la OCDE. Fuimos ahí con Ildefonso Guajardo y están sorprendidos del diseño de la reforma. No, todos esos minutos, Nino, ya déjalos sin participar. Si no es el debate, entonces está sumando los minutos de nosotros. Va a decir como Peña que no tiene tiempo. Exactamente lo que tú digas. Se acabó, punto. Sigue Juan. Eso se llama ataque viral. Estamos hablando de la Vidal, perdón. Estamos hablando de la ley de competencia y de su diseño, Nino. No, ya son como 5 minutos, Nino. Yo creo, Vidal, que sí avanzamos en esa materia, me parece que fue hace un par de años, ¿no? cuando se pasó esa siguiente reforma, pero aún así creo que pueden haber mejores condiciones. Cuando no hay resultados, Juan, las cosas no funcionan. Exactamente. La política es un arte de resultados. Y si tú no tienes la capacidad de sacar reformas, no eres un buen político. Por supuesto. Si haces una reforma que te quedó preciosa y que te la aplauden mucho y no resulta, no sirve de ella. No, y mira, hace un momento Alberto mencionaba que, pues, o por lo menos yo lo leí así, de que al PAN le negaron las reformas en el Congreso. Bueno, ¿dónde estuvo la capacidad también de este partido en el gobierno federal ahora para negociar las reformas? Entonces, yo creo que no es algo para culpar al PRI y al PRD, sino creo que el compromiso debe de ser, pues, de todos los partidos y también de nosotros los ciudadanos en exigir mejores resultados. Tengo una llamada de Misael Fernández. Nino, suplico, no invites nunca más a Vidal. Es un misógino. No deja hablar a mi candidata. Ay, misógino. Yo solo le dije que propusiera algo. Es Misael, ¿verdad? No. Misael. Gracias por la defensa, Misael. Voto. Licenciado Francisco Anhelo de la Rea. Sí, Nino, yo creo que Verónica tocó un punto, pues, muy esencial, ¿no? O sea, cómo podemos trasladar beneficio a la economía familiar. Y para eso, pues, está la clase política, sobre todo, en los cambios que le corresponden. Y aquí yo quisiera mencionar que hay mucha mezquindad en la clase política. Y nos hemos referido ya mucho en esta mesa. Y el ejemplo típico, y estamos hablando de la clase política en general, es la distribución del presupuesto que ejerce la federación y que distribuye a todos los estados. Y cuando comparamos a México con los países de la OSD, es muy claro, hay muchos países con una gran desigualdad como México. Pero ¿qué sucede cuando se pagan los impuestos y el gobierno hace el gasto? Se corrige mucho la desigualdad. ¿Qué quiere decir? Que los programas en muchos de estos países avanzados sí llegan a las personas que más lo necesitan. Y en México la mezquindad de nuestra clase política significa que muchos de los recursos públicos son apropiados por intereses. Entonces, es cierto,
como dice Juan, digo, no era obligación del presidente convencer, sino de todos los partidos a aprobar las reformas. Pero las reformas hay tantos intereses y esta mezquindad que no permite a los partidos políticos realmente luchar contra estos intereses. Pero la reforma es una laboral, ¿no? Lo demás... Yo creo que la energética y la hacendaria. Y la hacendaria es fundamental porque en la parte de gasto... Todo el cambio de consolidación del principio de esta legislatura es un cambio radical. Pero yo creo que ahora la parte no es tanto fiscal en la parte de ingresos, sino por eso hacendaria en la parte de gasto. Bueno, ahí no se propuso nada. Entonces, en la parte de gasto es donde realmente también estamos esta reforma estructural para que el gasto sea mucho más efectivo. No pasó nada. Y que beneficie, digamos, en la parte de gasto es lo esencial para que se lleguen los programas realmente a quien lo necesita. Muy bien. Pero le Capri, y por favor, Vidal. No, vaya, se interrumpe. No, le das a Vidal 2 minutos. No, menos, medio minuto, porque de verdad se ha comido el tiempo de todo el mundo. Y yo by the way. Sí, justicia. Ahora sí que by the way. No tiene tiempo como Peña, ¿verdad? Que dice que no tengo tiempo, Pues aquí sí. Adelante. Bueno, nuevamente yo entiendo esta parte macro que hay que abordar, que la macroeconomía, y sí, definitivamente sí es importante. Sí. Quizá en los 80 también se hablaba de crisis a nivel internacional, ¿no? Que tuvo reflejo en nuestra economía, igual que a muchos otros países de América Latina. Y íbamos en la misma sintonía, en crisis. Pero ahorita no es posible que, a pesar de que supuestamente otras crisis a nivel internacional, países de Latinoamérica hayan salido adelante y estén en mucho mejores condiciones que México. Eso, veámoslos en la parte macro. Pero me quiero volver a regresar a las casas, a los hogares. ¿Qué pasa? No hay empleo. ¿Cómo justificar eso? O sea, no hay empleo, no hay productividad. Sí, o sea, hay problema de precios porque también tenemos desabasto de soya, de arroz, de trigo, de maíz. No hay condiciones para ser más productivos, oigan. Entonces, sí, de verdad, tenemos siempre que aterrizar a los hogares. Y si, como dices tú, si todos los políticos y que tengan esta vocación política y sensibilidad, aquí en la mesa lo pongo porque aquí hay dos candidatos también que les pido que tengan sensibilidad, que vayan a las casas. Yo te quiero preguntar, Beto Burgoa, ¿tienes hijos? No. Ah, bueno. ¿Tú, Vidal, tienes hijos? Yo sí, tengo hijos, sí. ¿Te preocupa su futuro? Sí, mucho, sí. ¿Te preocupa sostener tu hogar? Sí. Ah, bueno. Entonces les pido que por favor sean sensibles, porque seguramente ahorita nos están escuchando madres y padres de familia que les preocupa tener un trabajo, tener las condiciones necesarias para poderles dar una manutención a sus hijos. Y eso ahorita, definitivamente, y ustedes pueden hablar en términos macros. No se dejaron presionar los legisladores del PRI por el PAN para sacar al vapor esta reforma laboral, esta reforma Lozano. Permíteme, estoy hablando. El PRI va a apoyar la reforma laboral que ahorita tiene el Congreso. ¿Es así de sencillo? A ver, no, tu pregunta. O sea, tú la vas a votar. Si tú eres diputada, tú votarías la misma reforma que el PRI presentó. Vidal, permíteme hablar. De verdad que en serio no tienes educación, amigo. Qué tristeza que tú quieras ser parte de la Asamblea Legislativa. Qué tristeza. De verdad. Ahí es así. La Asamblea Legislativa es un mercado. No, la Barrales dice que no. Por eso ya se va de senador. Pero entonces qué tristeza. A ver, por el auditorio. Laboral, o no, así de sencillo. Ten tantito respeto al auditorio, amigo, por favor. ¿Sí o no? No, a ver, permíteme. Así es en la Asamblea, Verónica. Sí, no. Tú preguntabas si tenía un hijo. Pero bueno, hablamos de... El PG tiene un hijo que podría ser su nieto. Eso me parece que es lo más irresponsable. No, imagínate, a mí me dicen dinosauria. Tú dime si tengo... Dinosauria, ¿verdad? ¿Verdad mío? Dinosauria, ¿verdad? Ni no me han dicho varias veces aquí. Pero bueno, ¿tú sabes qué diferencia de edad hay entre Cuadri y el PG? ¿Cuántos años de diferencia de edad hay? Hijo, pues se ve demasiada. 1. Ay, no inventes. Sí. Y el otro parece el doctor Chapatín. Bueno, pero a ver, ¿votarías o no la propuesta de reforma laboral? A ver, permíteme, esa no fue tu pregunta. Yo te estoy contestando lo de anterior. No voy a hacer a la de... O sea, ¿conoces la reforma y la votarías o no la votarías? Es la pregunta. No le hagas caso. Ya. ¿Sabes que nos estamos comiendo el tiempo de...? Sí, vamos a no. O sea, como siempre el PRI no responde en sus posiciones en el tema laboral con el fiscal. ¿Por qué no me dejas hablar? A ver, por favor. Es que no dejas hablar. Bueno, respóndenos. Oye, tranquilo, de verdad eres muy pesado y es feo este muchacho. Cero respuesta. Además es feo. Muy feo, muy feo. Bueno, resulta que, Nino, los legisladores del PRI
pues obviamente no se iban a dejar presionar para sacar esta reforma Lozano al vapor. ¿Lozano de Javier? Sí. No, pero el PRI presentó una. ¿Quieres que te conteste? El PRI presentó una. ¿Qué va a pasar con esa? Lozano. Estimado Víctor, no la del PAN, la del PRI. No me deja contestar. Contesta porque yo no se me quiero eso. Así son de mañosos. Bueno, pues no se dejaron presionar porque hay legisladores que representan al sector obrero. Y el sector obrero tampoco no querían sacar estas condiciones laborales que decía la reforma. Así es que las querían checar muy bien y revisarlas con calma. ¿Tú ya la checaste? ¿Cómo vas a votar? Permíteme, eso no te lo voy a contestar ahorita, porque ya les no se dejaron presionar los legisladores del PRI por el PAN para sacar al vapor esta reforma laboral, esta reforma Lozano. Permíteme, estoy hablando. El PRI va a apoyar la reforma laboral que ahorita tiene el Congreso, así es. A ver, no, tú preguntas.